La historia nos cuenta que Jorge Federico Händel, durante 24 días, creó una de las composiciones más renombradas en el mundo musical religioso. El Mesías, título de su obra, produjo un cambio maravilloso en la vida de Jorge Federico Händel. El gran compositor había llegado a un fatal momento de su vida cuando todo le parecía inútil. Ya nadie se complacía en escuchar sus composiciones musicales. La inspiración había huido de él y estaba, digámoslo así, en bancarrota. Una noche profundamente desanimado regresó a su casa decepcionado y obsesionado por una sola idea: descansar, dormir, olvidarlo todo. Al llegar a su estudio, vio una carta sobre su mesa de trabajo. ¿Qué contendría aquella carta que descansaba sobre el escritorio? La abrió y al ver la palabra oratorio, tiró la carta a un lado. ¿Quién estaba burlándose de él? Todos sus últimos esfuerzos en componer oratorios había fracasado. Rompió en 1000 pedazos la carta, pisoteó con cólera al suelo y luego cayó sobre su cama deseoso de dormir. Pero el insomnio se apoderó de él. Una tempestad agitaba su pecho. Al fin se levantó, encendió nuevamente las velas y llevó el manuscrito hacia la luz. Leyó el título El Mesías y enseguida las palabras consolaos, consolaos. Estas le llamaron la atención. Era el maravilloso principio de la poesía y a la vez un desafío celestial al ánimo apagado del compositor. Apenas había leído las primeras palabras cuando éstas empezaron a traducirse en un lenguaje musical que dilataba, elevándose triunfalmente hacia el cielo. Una vez más, Händel oyó tonos musicales después de una larga sequía de inspiración. Con los dedos temblorosos pasaba las páginas. Se sentía llamado a elevar su voz con gran fuerza en un numeroso coro. Ya oía vibrar los instrumentos al soplo poderoso de las tubas, sostenido por los acordes fulminantes del órgano. Desapareció el cansancio, fue bañado en un mar de tonos musicales que corrían como olas sobre su alma, agitando la inspiración dormida. Tomó su Biblia y empezó a leer las profecías del Mesías prometido, su advenimiento y al fin su ascensión al Padre. El fuego divino ardía nuevamente en su ser, las lágrimas inundaban sus ojos. Tomando la pluma comenzó a traducir sobre el pentagrama lo que resonaba en su mente y en su corazón. Sus dedos corrían incansablemente y pronto se vieron las hojas del papel cubiertas de extraños signos musicales. La ciudad dormía bajo el manto de una densa oscuridad, pero el espíritu de Händel estaba iluminado por una luz celestial y su cuarto vibraba de música. Día y noche estuvo entregado a su tarea, viviendo y respirando una atmósfera de ritmo y tonos. Cuanto más se acercaba el fin de su composición, con mayor violencia le azotaba el temporal de esta furiosa inspiración. Ya pulsaba las cuerdas del clavicordio, ya cantaba, ya escribía con ligereza hasta agotar la fuerza de sus dedos. Nunca antes había vivido una similar batalla musical. Quedaba solo una palabra para ser ungida de la iluminación. El amén. 2 palabras de esas 2 sílabas debían ser construidas sobre un monumento que alcanzaran los cielos. El compositor dilató la primera sílaba hasta sentir que llenaba
no solamente una catedral, sino también la misma cúpula del cielo. Al fin, después de 24 días, un milagro en el mundo de la música fue terminado: el oratorio. La pluma cayó al suelo y Händel durmió por 17 horas. Al levantarse se sentó al clavicordio y tocó con desbordante alegría la última parte del Mesías. Una vez que hubo terminado, un amigo le dijo: nunca en mi vida he escuchado cosa parecida. Händel, con la cabeza inclinada, respondió: Dios me ha visitado. Hombre que me escuchas, quizás usted también, como Händel, sienta que todo su esfuerzo ha sido en vano, ha fracasado. Porque la gente que está a su lado no le reconozca ni quiera saber de sus logros y por ello sienta que su inspiración se ha apagado. Es probable que se sienta cansado ahora mismo y por ende con deseos de descansar, dormir y olvidarlo todo. Si este es su caso, en estos momentos debieras escuchar la voz divina que escuchó el profeta triste y apagado. ¿Qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La respuesta de Dios para el profeta Elías no se hizo esperar. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dios no quiere que sus hombres valientes permanezcan en sus cuevas, acobardados por las amenazas que reciben y las persecuciones de la vida. Él los llama, Dios los llama afuera para que salgan de sus cuevas, porque los hombres de Dios son hombres de acción que cumplen con la misión encomendada. Elías pensó que estaba solo en la misión que Dios le había dado, pero habían 7,000 rodillas que no se habían doblado ante Baal. Hombres que estaban testificando de Dios sin claudicar. Por eso Jehová le dio una nueva misión a Elías. Elías, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dios no había terminado su obra con Elías. De igual forma, Dios no ha terminado su obra contigo. Si te has sentido ahora cansado, si estás debilitado y sin fuerza, debes recordar que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La promesa de Dios es firme. Él, Dios, ayuda al cansado. Elías, cuando huía de Jezabel porque quería matarlo, caminó por el desierto un día y llegó a sentirse sin fuerzas. Pero un ángel vino y alimentó al profeta. Dice Primera de Reyes 19 del 4 al 8. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse.
Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios envía a sus ángeles para que nos alimenten. ¿Sabía usted? Para que nos sustenten en tiempos de prueba. Sin embargo, se espera que los hombres de Dios sean diligentes, se esfuercen y sean valientes. Los hombres de Dios son hombres que ponen su fe en acción. ¿Dónde están los hombres de acción? Dios está buscando hombres de acción. Hay mucho que hacer. Hay hierbas malas que tenemos que arrancar. Hay buenas semillas que debemos sembrar. Hay cosas malas que debemos destruir. Y hay cosas buenas que debemos edificar. ¿Dónde están los hombres de acción? Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. ¿Con qué fin? Con el fin de tener comunión con Él. Y lo habilitó para que siempre fuese un hombre de acción. El hecho de llenar, fructificar y sojuzgar la tierra nos habla de trabajo, de actividad. Dios siempre pensó que el hombre debía ser utilizado para llevar a cabo sus planes y voluntad en el mundo. El hombre es considerado como la gran obra maestra que corona la creación. Dios lo hizo bueno, recto, sabio y piadoso. Pero vemos en Génesis que el hombre se desvió, desobedeció y quebrantó el mandato divino. En el libro de los Romanos, la Biblia nos revela esta verdad. Dice que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre por su pecado se rebeló, se escondió y se apartó del camino de Dios. Por eso Dios se acerca y se inclina y observa la tierra con su mirada, buscando hombres que le teman, que crean verdaderamente en Él y hagan su voluntad. Hombres que le amen y le sirvan. Dios desea usarlos para llevar su mensaje de salvación a este mundo. Teniendo en cuenta estas verdades, hoy quiero demostrarte 3 cosas que son una realidad en la relación de Dios con el hombre y viceversa. Primero, quiero decirte que Dios te está buscando a ti. Segundo, Dios te está buscando para que enseñes a otros hombres su verdad y trabajes junto con ellos en su obra. Tercero, Dios te ha puesto a ti y a mí como piedras vivas en su iglesia y en el seno del hogar para edificar una casa espiritual y un sacerdocio santo. Estas son 3 verdades dignas de encomiar y ampliar. Permíteme comenzar con la primera verdad. Dios te está buscando a ti. Dice Salmo 14:2 que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En esta búsqueda paciente, celosa, amable, halló al justo Noé, hombre limpio con suficiente fuerza interior para seguir construyendo el arca, para salvarse él y su familia y cumplir los designios de Dios. También Dios encontró a Moisés humillado y perdido en el desierto, un varón tan dedicado que estuvo dispuesto a renunciar a una herencia terrenal y ser usado por Dios para liberar a su pueblo esclavizado en Egipto. Descubrió en David a un pastorcillo rudo en el monte, quien bajo el aceite de la unción llegó a ser rey conforme al corazón de Dios, y de su linaje vino la salvación del mundo
el Redentor, el Mesías. Miró a Pablo, a quien llamó para una obra tan gloriosa de predicar, escribir, edificar la iglesia, haciendo una gran obra como misionero en todo el mundo conocido en aquel entonces. Dios te está mirando ahora a ti como el alfarero mira al barro y se ilusiona para formar de ti una gran vasija. Lo único que ilusiona al alfarero es poder trabajar sobre el barro, y en sentido figurado el alfarero está requiriendo que el barro que somos tú y yo nos dejemos moldear por él. Él tiene pleno control de la masa de barro y hace de ella lo que quiere, pero le agrada que la masa sea suave, sea dócil. Esto nos habla de la sencillez y la humildad. Dios mira a hombres sencillos y humildes. Mira lo que dice el alfarero divino en Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquel que está deseoso de obedecer mi palabra. Para poder obedecer a Dios debemos ser hombres humildes y sencillos, susceptibles a la voz de Dios. Esa voz debe hacernos temblar, debe remover nuestra voluntad, debe provocar en nosotros un espíritu dócil y humilde. Porque en segundo lugar, Dios está buscando a hombres que enseñen a otros hombres su verdad y trabajen junto con ellos en su obra. Y en verdad, yo no podría cumplir con ese mandato divino sin ser un hombre humilde. La humildad y la sencillez son necesarias tanto para enseñar a otros como para trabajar con otros en el reino de Dios. ¿Sabía usted? No podemos trabajar en la viña del Señor siendo pendenciero. Esto significa buscapleito. Los unos con los otros no debemos ser pendencieros, porque en realidad no podríamos nunca trabajar en equipo y cumplir con la misión de Dios. En Hechos 15:35 se nos dice que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el evangelio con otros muchos. Estos otros muchos, ¿de dónde salieron? Bueno, del ministerio de la predicación en equipo. El propósito de Dios es que enseñemos a otros hombres su verdad y trabajemos colaborativamente con ellos en su obra. Como vemos, aquí no hay espacio para el egocentrismo, o para el partidismo, o para el orgullo, o la arrogancia, o la vanagloria. El Señor nos ha colocado en su cuerpo, su iglesia, para que trabajemos en equipo. Puede darse el caso que en algún momento dado, debido al pecado que todavía mora en nosotros, existan desavenencias, diferencias tan obvias como las que existieron entre Pablo y Bernabé por causa de Marcos, que llevaron a Pablo y a Bernabé a separarse. Sin embargo, algo muy curioso vemos aquí. Aún así, no se perdió el espíritu de colaboración en el trabajo de la obra de Dios, porque Bernabé tomó a Marcos y Pablo eligió a Silas para su ministerio de predicación. Aunque la Biblia no nos da detalle, no nos cuenta de una reconciliación entre Pablo y Bernabé, sí se supone que haya existido por la reconciliación que hubo entre Pablo y Marcos. Pablo y Marcos se reconciliaron. En Hechos, en 2 de Timoteo 4:11, Pablo ordena a Timoteo a traer consigo a Marcos porque le era útil para el ministerio. Marcos era una carga en otro tiempo, pero ahora para Pablo le era útil. Como bien vemos aquí, los hombres de Dios siempre buscaron ser acompañados por otros en el ministerio.
no realizaron la obra de Dios solos y estuvieron siempre dispuestos a reconciliarse. Todos ejercieron el liderazgo en unión con otros y en muchas instancias tuvieron que reconocer que necesitaban del apoyo y la ayuda de otros. Volvamos a los ejemplos mencionados al principio. Noé trabajó juntamente con sus hijos. Moisés trabajó con Aarón y 70 ancianos que recibieron de su espíritu. David con sus consejeros y capitanes. Pablo hizo sus viajes misioneros en compañía de Bernabé, Timoteo, Silas y muchos otros. ¿Y qué podríamos entonces decir de nuestro Señor Jesucristo? El cual nos dejó un gran ejemplo llamando a 12 hombres a los cuales preparó, equipó para que efectuaran juntamente con él el trabajo de evangelización y expansión de su obra redentora. Al igual que en la antigüedad, nosotros en la actualidad debemos esforzarnos por ganar hombres y edificarlos, prepararlos para que ellos a la vez influyan sobre otros. En un momento nos pueden ser cargas, pero luego nos pueden ser muy útiles para el ministerio. En compañía de otros es que cumpliremos con la demanda del Espíritu Santo expresada por Pablo en su segunda carta, en la carta que le escribió a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4. Dice Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, sin excepción de ninguno, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo en su carta está llamando a todos los hombres de Dios a hacer rogativas por todos los hombres, los reyes y todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, con toda honestidad. Hay un trabajo espiritual. Hay un trabajo espiritual que debemos hacer en conjunto. Este trabajo consiste en ¿qué? En trabajar y orar unidos para que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos que trabajar con otros, orar con otros, estudiar con otros. Hermanos, solo con un ministerio fuerte entre los hombres es que podremos cumplir con esta demanda de la voluntad de Dios, del deseo de Dios. Ya vimos que Dios, en primer lugar, está buscando hombres idóneos que quieran tener relación con Él. En segundo lugar, nos está buscando a cada uno de nosotros para que con humildad y sencillez enseñemos a otros su verdad y trabajemos colaborativamente junto con otros en el ministerio de la enseñanza, dejando a un lado las diferencias, el partidismo, la independencia, la arrogancia, la autosuficiencia, el orgullo, el cual Dios aborrece con perfecto aborrecimiento. Ahora, en tercer lugar, Dios nos ha puesto también como una piedra viva en su iglesia y en nuestro hogar para ser edificados como casa espiritual y un sacerdocio santo. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay responsabilidades individuales y colectivas en el reino de Dios. Pedro dice que somos piedras vivas. Y se sobreentiende que somos piedras vivas por el hecho de que estamos conectados, estamos en relación con Cristo, que es la piedra principal. Entonces debemos como cristianos reflejar
la vida de Cristo, y al hacerlo estaremos siendo edificados como casa espiritual, porque Cristo es espiritual. Y también edificaremos un sacerdocio santo. Pedro usa dos metáforas aquí para hacernos ver la importancia de nuestra labor tanto en la iglesia como en el hogar. Ambas cosas están conectadas, entrelazadas, porque sin un buen liderazgo en el hogar y un buen ejercicio de nuestro sacerdocio en el hogar, no podremos realizar nuestra labor en la iglesia del Señor. Es totalmente imposible. Dice Pablo en 1 Timoteo 3:5 que el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Sabemos que somos casa de Dios. Sabemos que somos edificio de Dios, templo de Dios. La primera responsabilidad entonces del hombre es cuidar de su vida espiritual. Porque cuidando su vida espiritual, el hombre es que puede entonces cuidar de su familia y de la iglesia del Señor. Si somos descuidados en nuestros deberes espirituales, también seremos descuidados en nuestra responsabilidad con la iglesia del Señor. Entonces, ¿cómo se encuentra nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra devoción en el hogar? ¿Estamos edificando una casa espiritual y un sacerdocio santo? ¿Nos estamos ocupando de nuestra vida espiritual? Son preguntas para examinarnos a nosotros mismos, ya que estamos compartiendo este tema tan importante. Otra pregunta clave aquí sería, ¿cómo podemos darnos cuenta que como sacerdotes del hogar y de la iglesia del Señor estamos ahora mismo ejerciendo un sacerdocio santo? Creo que no hay otra forma de medir nuestro trabajo que por los frutos que damos, por los resultados. Los resultados dicen si estamos trabajando bien. Generalmente nuestras iglesias están más llenas de mujeres y niños y damos gracias a Dios por ello, por la hermosa y gratificante labor de las mujeres en la iglesia, como maestras, como consejeras, ejemplos de piedad y columnas del hogar. Pero, ¿acaso esto no es una señal de alarma que nos indica que debemos trabajar mucho más para llenar la iglesia de hombres entregados y comprometidos seriamente con la obra del Señor? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están? Qué difícil es encontrar varones dispuestos a tomar los puestos de responsabilidad. Son muy escasos los hombres que verdaderamente toman su compromiso con seriedad y quieren servir al Señor en su iglesia como maestros, como consejeros, como pastores, como líderes juveniles, etc. Es un porcentaje muy pequeño de iglesias locales que tienen un ministerio de caballeros activo y enfocado en traer y ganar hombres para Cristo. Y en las iglesias locales que lo tienen, no existe un entrenamiento para desarrollar los dones que son propios. Como líderes y pastores en la iglesia, debemos tener en cuenta que al ganar al hombre hay más posibilidades de ganar a la familia completa. Es con los hombres convertidos a Dios que la iglesia se fortalece, se sostiene y crece. Son hombres los que se requieren para el trabajo de liderazgo de la iglesia. Son hombres a los que la iglesia ha de usar para llevar a cabo la gran misión, la obra misionera local, nacional y mundial. Entendemos que no es fácil ganar a los hombres al evangelio. Eso es una realidad. Por naturaleza el hombre es reacio a las cosas espirituales, no es sensible a la voz de Dios. Está lleno de orgullo, prejuicio, filosofías, egolatría, y en muchas de las ocasiones está lleno de autosuficiencia. Lo sabe todo. Además del materialismo, los vicios, las atracciones mundanales y muchos pasatiempos temporales. Sin embargo,
tanto líderes como pastores de la iglesia de Dios, tenemos que hacer un esfuerzo para atraer a los hombres, para hacerlos entender el evangelio. Oremos a Dios para que Él nos dé hombres realmente convertidos de corazón, dispuestos a servir a Cristo. ¿Cómo podemos ayudar a los hombres de la iglesia a través del ministerio de caballeros? Si en este momento no contestara esta pregunta, esta exposición carecería de respuesta concreta. Quiero enlistar al menos 9 cosas que podemos hacer. Número 1, programar estudios y conferencias especiales para varones. Número 2, realizar actividades especiales como cenas, excursiones, deportes, convivencias, lo que pueda estimular al compañerismo, a la hermandad entre caballeros. Número 3, interesarnos en ayudar a los hermanos en sus problemas o necesidades apremiantes, como el empleo, la familia, los malos hábitos, las enfermedades, etc. Número 4, compartir mensajes y charlas de capacitación distribuidas por la iglesia y el ministerio. Número 5, animar, motivar y preparar para servir en la obra del Señor y llegar a ser hombres de acción. Número 6, presentar programas de estudios adecuados a las necesidades actuales. Número 7, orar constantemente por los que estamos entrenando, lo cual nos da una mejor perspectiva de la situación de aquellos que discipulamos para que preparen su corazón y reciban la capacitación que se les ofrece. Número 8, preparar material de enseñanza para que los hermanos puedan a la vez entrenar a otros, capacitar a otros. Es necesario asegurarse que la obra del discipulado siga adelante en la vida de otros. Es la mejor manera de multiplicarse como iglesia. Número 9, debemos efectuar una autoevaluación incluyendo vida espiritual, vida hogareña, vida social y vida cristiana. Todo esto demanda grandes cantidades de persistencia, trabajo, dedicación y mucho esfuerzo. Pero al final, los resultados serán maravillosos, gloriosos. Entonces, estamos haciendo ahora mismo un llamado urgente a los hombres de Dios a ocupar el lugar que nos corresponde. Al lugar que nos corresponde. Dios está buscando hombres de acción. Como dijera alguien, la mejor manera de decir es hacer. El evangelio no es sustantivo, es verbo, es acción. Salgamos de nuestros recintos cómodos, despojémonos de las excusas que muchas veces son los muros que ponemos para no obrar. Tengamos presente que cada uno será recompensado conforme a su labor. Dice Pablo en 1 Corintios 3:8. Dice así él, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La labor de cada hombre de familia es ser un sacerdote en su hogar y en la iglesia del Señor. Esta labor no puede ser delegada a la mujer o a otra entidad. Eres tú, hombre de Dios, quien tiene que ser cabeza del hogar, tanto en el hogar como en la iglesia del Señor. Dios está buscando a hombres de acción. Dios está buscando a hombres que quieran amistarse con Él. Dios quiere ayudarlos. Dios quiere defenderlos y bendecirlos. Dios siempre ha cuidado de sus hombres. Bien dijo el compositor, los ojos de Jehová abiertos siempre están y desde el más allá pueden mirar el bien. Allá cuando cautivo cayó, Jehová siempre miró a su siervo Daniel. Ese Dios del ayer, hoy contemplando está, si tú haces el bien, y recompensará con la vida eterna
aquel que aborrece el mal y quiere serle fiel. Valga ser reiterativo en cada mensaje y lo voy a hacer una vez más para que quede grabado en nuestra mente. Dios está buscando hombres que se desprendan del egoísmo, del partidismo y trabajen con gozo, con humildad y sencillez con otros hombres en el negocio mejor, que es el negocio del evangelio. Dios está buscando hombres que cuiden su vida espiritual y edifiquen un sacerdocio santo para Dios. Esto es posible únicamente si nos convertimos en hombres de acción. Como dice el himno, nunca esperes el momento de una gran acción, ni que lejos pueda ir tu luz. De la vida a los pequeñitos actos da atención. Brilla en el sitio donde estés. No importa que otros no vean tu trabajo, Dios lo ve. Lo que tú y yo hacemos en privado, en secreto, por Dios, ya sea una oración o una pequeña diligencia en favor de nuestra alma o a favor de otro, Él lo recompensará en público, aún la pequeña acción de darle un vaso de agua fría a aquel que tiene sed. Hermano, pon tu fe en acción. Pon tu fe en acción ahora mismo. Quiera el Señor que muchos caballeros que me escuchan acepten el llamado y pronto encontremos muchos de esos hombres de acción que tanto anhelamos y buscamos, para así juntos con amor y dedicación y compromiso serio entregarnos por el mejor de los negocios y ganar almas para el reino. Hombre de Dios, yo pido a Dios y espero que en el transcurso del tiempo, cuando los años hayan pasado, usted y yo no tengamos que quejarnos del mismo modo que el autor del libro de Cantares, el cual se quejó y dijo: me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. La queja vino por no haber accionado cuando se pudo haberlo hecho. Me parece que sería tan horrible, tan malo, volver la mirada 10, 20, 30 años atrás y decir: ¿qué he hecho con mis años? ¿Qué he hecho por Cristo en todos estos años? ¿Cuánta de mi energía fue invertida? ¿Cuánto de mi esfuerzo fue para darle gloria a Cristo? He recibido dones, talentos. ¿Cuántos de ellos pude usar a favor de quien me los dio? He tenido posesiones, riquezas con las que pude haber ayudado y no socorrí al necesitado ni apoyé la obra de Dios. ¿Cuánto de ese dinero pude haber usado para la obra de mi Señor? ¿Cuánta de esa influencia agenciosa y esa energía pude haber usado para promover el reino de Dios y no lo hice? Desearías obviamente en ese entonces que se te diera otra oportunidad, pero desdichadamente se te habría acabado el tiempo. Se te habría acabado el tiempo. Hoy es el tiempo de trabajar. Hoy es el tiempo de actuar. Mírate, hombre, en el espejo de aquel que descuidó su viña y ocupó su tiempo en estar pendiente de la viña de los otros, y al decusar el tiempo se dio cuenta de que ya era muy tarde para guardar su viña. A muchos ya le ha pasado, y a nosotros nos puede pasar también si no somos hombres de acción. Ven ahora y conviértete en el hombre de Cristo, en un hombre de acción. Cuida tu vida. Cuida de ti mismo y de la doctrina de Dios, la doctrina que enseña, porque te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te están escuchando. Mantente con la consistencia de una piedra viva, sólida y una casa espiritual, para edificar un sacerdocio santo, porque somos sacerdotes de Dios. Ven y ocupa tu lugar. Es el ruego y llamado del Espíritu Santo. No delegues tu responsabilidad, el trabajo que es tuyo, a la mujer. Si te ocupas en aquello que Dios
te ha asignado, tu recompensa divina será segura. Que Dios te bendiga.